Sí. Ya, chévere. Ahora sí comenzamos, ¿ya? Verán, no sé si ya tienen ustedes lo que yo les había pedido por el chat. O sea, ya había revisado lo que son las encuestas y les había dicho que pasen las encuestas, perdón, a lo que es el Google Forms. No sé si eso ya lo tienen hecho, si ya aplicaron las encuestas también. Sí. Chévere. Sí, Ya, chévere. Listo. Entonces, verán, ahora lo que queda por hacer es ya lo que es, o sea, ya nos toca, prácticamente nos toca ya la redacción del capítulo 2, ¿sí? Entonces, verán, para la redacción del capítulo 2 lo van a hacer de la siguiente manera. Yo ya les envié un formato, un ejemplo de capítulo 2 al grupo de WhatsApp de tesis, ¿sí? Entonces van a comenzar por de esta manera. Obviamente, en esta parte está configurado o tiene el tipo de letra, etcétera, 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 que se consideraba en tesis pasadas, ¿sí? Pero en esta tesis nosotros estábamos utilizando una configuración de párrafo diferente, estábamos utilizando un tamaño de letra diferente, ¿sí? Entonces, tal cual, con las mismas configuraciones que hicieron el capítulo 1, tal cual, igualito, lo hacen el capítulo 2, ¿sí? Con el mismo tamaño de letra, el mismo interlineado, el mismo tipo de letra, ¿sí? ¿Qué más? De igual manera, no se olviden de utilizar lo que son los títulos correctamente. Si son capítulo 2, entonces empezarían con 2, marco metodológico. 2.1, caracterización del sector. 2.2, descripción del procedimiento metodológico. Sí, eso por favor, ¿ya? Entonces, comenzando con el capítulo 2, tendríamos lo que es el marco metodológico como punto 2 y como 2.1, caracterización del sector. Aquí todas sus tesis van a hacer referencia a lo que es el instituto. ¿Por qué? Porque todas sus tesis se van a implementar en lo que es el instituto. Las aulas, las redes, la página web del inventario, todo eso, el repositorio, toda esa información o todos esos proyectos se van a aplicar en el instituto. Por lo tanto, en la caracterización del sector iría la parte del instituto, es decir, una pequeña historia del instituto, ¿ya? Por ejemplo, aquí, el Instituto Superior Tecnológico, tal, ubicado en las calles, tal, ¿sí? Es pionero en desarrollar una educación de calidad y con pertinencia, forma profesionales competitivos, íntegros, humanistas, etcétera, 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 ¿sí? La caracterización del sector hace referencia al lugar en donde ustedes van a aplicar el proyecto. En este caso, como les comentaba, todos sus proyectos se van a aplicar en el instituto, ¿cierto? Por lo tanto, la caracterización del sector debe ser del instituto. Pueden tomar esta parte de aquí como referencia. No les estoy diciendo que esto que acabo de señalar tienen que hacer control C, control V. Traten de buscar algo más acerca del instituto, un poco de historia, carreras que se ofertan, etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé si hasta ahí me hice entender con respecto a la caracterización del sector. sí, Ya, listo. De igual manera, chicos, acá también sería las mismas configuraciones de párrafo, como les estaba diciendo. Estas configuraciones son configuraciones, sangría. como les comentaba, las mismas configuraciones del capítulo 1, ¿sí? Aquí son configuraciones que se aceptaban hace un semestre atrás, pero ahora se cambió, conforme o en base a cómo hicieron el capítulo 1, ¿sí? Traten de utilizar el mismo formato, mismo interlineado, misma separación de párrafos, la sangría o la primera línea, etcétera, etcétera. Todo van a ser tal cual, títulos de manera correcta. Entonces, aquí, en esta parte de la descripción del procedimiento metodológico, lo que ustedes tienen que hacer es describir estos puntos de acá. O sea, ustedes describen la parte que ustedes pusieron en la parte del perfil. Verán, ya voy a abrir un perfil por aquí. Déjenme ver si es que está esta de acá. Déjenme verificar. Ya, verán, vamos a quedar de acuerdo a esta parte de aquí, justamente a lo del ejemplo, ¿ya?
Entonces, verán, ustedes en la parte de descripción de procedimiento metodológico van a poner estos puntos. Estos puntos van a ser generales para todos sus tesis, para todos sus proyectos, ¿ya? Entonces, todos sus proyectos, todos sus capítulos 2 deberían tener modalidad, tipo, investigación cuantitativa, investigación cualitativa, investigación exploratoria, investigación analítica, ¿sí? Es básicamente todo lo que ustedes utilizaron o están haciendo para el desarrollo de su capítulo 2. ¿Ya? En este caso aplicaron encuesta, eso ya es, por ejemplo, una investigación exploratoria, por ejemplo, una investigación, ¿sí? Entonces, verán, dentro de esta parte de aquí, como les digo, en la parte de la descripción de procedimiento metodológico, todos tienen que tener lo mismo. O sea, con respecto a los puntos, modalidad, tipo, dentro de tipo, investigación cuantitativa, investigación cualitativa, investigación exploratoria, investigación analítica. Estos puntos deben constar en su capítulo 2. Obviamente aquí la redacción tampoco les estoy pidiendo que hagan control C, control V del ejemplo que les pasé y pongan en sus proyectos, porque eso no estaría bien. Ya, por ejemplo, en la parte de modalidad, de los objetivos del presente trabajo y las cuestiones planteadas, esta investigación tiene una modalidad heterogénea, ya que se considera tanto el aspecto exploratorio y analítico. Ergo significa, por lo tanto, se quiere crear un servidor de correo electrónico usando Gmail Server sobre Windows para mejorar la comunicación interna del personal docente, estudiantes administrativos y padres de familia. Si se dan cuenta, la parte de modalidad hace mucho, tiene mucho que ver con sus proyectos, ¿sí? Entonces, redacten ahí el porqué de sus proyectos, y qué es lo que van a conseguir con su proyecto. Por ejemplo, aquí ustedes, o aquí en este proyecto se habla de que al implementar HTML Server sobre Windows, se va a mejorar la comunicación interna del personal docente, del instituto, tal, haciendo uso de las tecnologías de la información, ¿sí? Entonces traten de aquí, en este punto, traten de redactar qué va a obtener el instituto o qué beneficios va a tener el instituto con la aplicación de su trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las redes, se va a implementar las redes para mejorar, yo qué sé, el alcance, para mejorar la conectividad del instituto superior. Si se va a aplicar lo que es un aula virtual, ¿sí? Sería entonces para mejorar el aprendizaje de los chicos al emplear aulas virtuales iconográficas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces traten de ustedes redactarle de tal forma que hagan ver qué es lo que va a obtener el instituto con la aplicación de su proyecto. ¿Sí? Igual manera tendrían que tener una parte introductoria, por ejemplo acá, en base a los objetivos del presente trabajo. Ahí sí tienen que basarse en los objetivos que ustedes definieron en su plan, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pusieron, por ejemplo, aplicar encuesta para obtener información, aplicar o desarrollar aulas iconográficas. Entonces, en base a los objetivos de su trabajo y todo lo que ustedes se plantearon en su perfil de proyecto, ¿sí? Entonces, esta investigación va a tener una modalidad heterogénea, es decir, mixta, ¿sí? Porque se considera el aspecto exploratorio y analítico. Ustedes van a tener lo mismo, o sea, ustedes van a tener igual una modalidad heterogénea, ¿sí? El párrafo va a ser similar, pero obviamente va a estar orientado a su trabajo, ¿sí? Traten, por favor, aquí mismo no vayan a pegar la misma introducción, ¿sí? Sino que traten también de parafrasear, poner su propia redacción, ¿sí? Para que no haya problemas de plagio con su trabajo y el de su compañero, por ejemplo, ¿sí? No sé si esta parte de la modalidad quedó clara. Me van confirmando, por favor. Confírmeme, chicas. Sí, Ya, verán. Entonces, de igual manera, tienen que tener una parte de tipo y una parte de lo que es investigación cuantitativa. Como les digo, estos puntos van a ir de ley en todos sus proyectos, en todos sus capítulos 2. La investigación cuantitativa, esto sí ya tienen que copiarlo y pegarlo de algún sitio web. Buscan ahí qué es investigación cuantitativa, parafrasean y le pegan acá, obviamente con los mismos parámetros que nosotros utilizamos en el capítulo 1. Si ustedes copian un párrafo de alguna página web, tiene que estar con la respectiva referencia, ¿sí? Lo mismo para la investigación cualitativa. Buscan qué es la investigación cualitativa en algún libro, en una página de internet, copian el párrafo, parafrasean, lo pegan aquí y ponen la respectiva referencia, ¿sí? Lo mismo pasa con la parte de investigación exploratoria, ¿ya? También buscan en qué consiste la investigación exploratoria, copian el párrafo, parafrasean, le pegan y ponen la respectiva referencia.
De igual manera con la investigación analítica, ¿sí? Ya. De aquí vamos a tener lo siguiente, que es población y muestra, ¿ya? Entonces aquí ustedes van a colocar que es población, ¿no es cierto? Y aquí van a colocar que es muestra. Obviamente, si buscan en una página web que es población, que es muestra, pegan el concepto de población, pegan el concepto de muestra y, así, y a su vez también colocan lo que es la respectiva referencia. Obviamente no van a hacer solo control C, control V, sino van a tener que parafrasear, ¿ya? Entonces aquí van a tener un párrafo, por así decirlo, en conclusión, como aquí, por ejemplo. Es decir, la población y muestra es el número de personas de una comunidad a la que se le podrá realizar un tipo de investigación para la evaluación de los resultados. Esta parte de aquí, ustedes le van a tener un párrafo como que de conclusión, ¿sí? Que es la población y que es la muestra. Por ejemplo, como lo tienen acá, no sé si ahí quedó claro. Sí, chicas. Confírmeme, porfa. Si no, explico de nuevo. Sí. Ya, listo. Luego pasan a esta parte de acá que es el tamaño muestral, ¿sí? Entonces aquí ustedes ya van a desarrollar lo que yo les había mandado por el chat, ¿sí? Que van a tomar una población, no sé de cuánto, déjenme acordar. De 80. No, la población es de 250. Mm, La población es de 250, ¿ya? Pero la muestra sí sale de 80, en base a lo que ustedes están calculando, o sea, en base a su universo o a su población. En base a esa población, ustedes sacan la muestra. Y en este caso, para una población de 250 personas, ¿sí? Tendrían 80 la muestra. O sea, la muestra es el número de encuestas que ustedes tienen que tener o aplicar a 80 personas, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, la población es de 600 personas, ¿sí? Pero en este caso, ustedes van a hacer, se tomará como población un grupo de 250 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, padres de familia. En este caso, padres de familia no entraría, sino netamente instituto, ¿ya? Del Instituto Superior Tecnológico, tal, ¿ya? Aquí ustedes tienen que describir, para una población infinita, qué fórmula se va a utilizar. Para una población finita, qué fórmula se va a utilizar. En caso de ser mayor a 100.000 encuestas, esto ya es de ley que tiene que ir ahí. Sí, esto ya es fijo, esto ya está definido, esto no se cambia. En caso de ser de mayor a 100.000 encuestas, sería esta fórmula de acá. En nuestro caso es una población finita, porque nosotros vamos a aplicar una encuesta que es menor a 100.000, ¿sí? A duras penas vamos a aplicar a 80 personas, ¿ya? Estaba definida esta fórmula de acá, pero creo que hicimos un cambio en la parte del chat. Déjenme verificar. Sí, en ese caso, ustedes van a tener que poner en esa parte de ahí del documento que decía población finita, van a tener que poner la fórmula que yo les puse en el grupo de WhatsApp, ¿sí? La fórmula que yo les puse después para que se hagan los cálculos de la muestra, ¿ya? En vez de esa fórmula que ustedes tienen ahí, en vez de esta fórmula, ustedes pondrían a través de las partes para insertar fórmulas, ustedes pondrían la fórmula que yo les puse en el grupo de WhatsApp. Si saben cómo utilizar cómo es el gestor de fórmulas, ¿verdad? ¿O no? Chicas, ¿saben, chicas? no. Ya verán, Bueno, yo no. para utilizar esta parte de las fórmulas, tienen que irse acá, insertar, se colocan en donde van a insertar la fórmula, ¿no? Entonces van a la parte de insertar y aquí ponen ecuación. Le dan clic ahí, se va a abrir esas opciones y aquí van a poner insertar nueva ecuación, ¿sí? Entonces aquí ya le dan clic acá, en donde dice insertar nueva ecuación, y aquí ya van haciendo, por ejemplo, n es igual, ya, aquí, por ejemplo, para hacer una fracción, irían a la parte de aquí. Aquí ya se abre todo el diseño o las opciones que tiene la ecuación. Entonces, por ejemplo, acá van a la parte de fracción, como es una fracción, van a poner lo siguiente y se les genera los dos espacios, ¿ya? Entonces aquí, como es un elevado al cuadrado, tendrían que ir a la parte de índice y colocar esta parte de aquí, ¿sí? Entonces aquí ya pondrían en la parte, pondrían z, y en el otro cuadrado pondrían, sería la parte de, el exponente, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen que multiplicar, ¿no es cierto?, por P, tienen que multiplicar por Q y tienen que multiplicar por N, ¿ya? Luego se van a la parte de abajo. Como es un exponente, igualmente se irían a la parte de índice, colocarían ahí, en el primer cuadrado, la base y el exponente, ¿ya? De igual manera sería paréntesis, sería N menos 1, etcétera, etcétera. Entonces, en base a esta herramienta, en base a la inserción de ecuaciones, ustedes van a tener que colocar la ecuación que yo les puse en el grupo de WhatsApp, que sería prácticamente esta de aquí. Déjenme copiar y pegarle acá. Ustedes tendrían que hacer por fórmula esta parte de aquí. Esta ecuación, ustedes le van a tener que poner, como le hice hace un momentito, con la fórmula o con insertar ecuación, ¿sí? Van a ser igual, ¿ya? Entonces acá, donde en ambos casos, y aquí ustedes generan o especifican qué significa cada variable. Por ejemplo, aquí n significa número de la población finita. N significa número de la muestra que se va a obtener en base a esta fórmula. Si ustedes se fijan en el grupo de WhatsApp, yo ya les puse la descripción de cada una de las variables que intervienen en esta fórmula. Entonces, simplemente tendrían que describir nada más. ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí en el grupo de WhatsApp ya pongo que es N250, es decir, la población. Este símbolo de acá tienen que dirigirse a la parte del chat. Por ejemplo, acá verán, ya les voy a indicar. Ya, las variables que intervienen en su documento sería esta parte de aquí. ¿Sí ven? Entonces aquí ya está especificado. N vendría a ser la población. Este símbolo de acá sería ¿cómo es? El porcentaje de acierto, ¿sí? Y la O también sería lo que es el porcentaje de fallo, ¿sí? Es como el P y Q de aquí, por ejemplo. Mire, probabilidad que se tiene a favor, probabilidad que se tiene en contra, ¿ya? Eso lo especifican en esta parte de acá, ¿sí? Tienen que hacer una descripción de qué es lo que significa cada variable que interviene en la fórmula, como acá. N es la población, N es la muestra, Z es el nivel de confianza. Aquí ustedes también tienen una Z, ¿no es cierto? Es el nivel de confianza. Eso lo pueden dejar tal cual. ¿Ya? P y Q es la probabilidad que se tiene a favor y la probabilidad que se tiene en contra. En este caso, en vez de P y Q, sería este símbolo que está subrayado en azul y el O, que serían 0,505, que es la probabilidad a favor, y la probabilidad en contra, tal cual como se especifica aquí. ¿Sí? El 50%, 0,505. Y E es el máximo error permitido. Ustedes tienen aquí. El máximo error permitido sería 0,09%. ¿Ya? Listo. Una vez que ustedes terminan de hacer la descripción de cada una de las variables que intervienen en el documento o en la fórmula más bien, ¿sí? Se van a la parte del desarrollo. Y aquí asimismo, por inserción de fórmula, ustedes insertando ecuaciones, ustedes van a poner la ecuación que tenemos acá arriba, ¿cierto? Y luego van a ir resolviendo esta misma ecuación, es decir, van a reemplazar los parámetros, van a hacer el cálculo del numerador, que en este caso sería 576, van a hacer el cálculo del denominador, que sería esta parte de aquí, que sumado les daría 5.819, y al final n sería los 80, que sería el tamaño de la muestra, ¿ya? Eso en la parte del desarrollo, ustedes van a tener que resolver esa ecuación con insertar ecuaciones y ir reemplazando los valores que ustedes ya lo tienen en el grupo de WhatsApp. Sí, aquí tienen los valores. Esto es simplemente cuestión de ir reemplazando en cada una de las partes. En N, 250, en este símbolo 0,5, en Z sería 1.126 al cuadrado, etcétera, etcétera. Van haciendo el cálculo con la calculadora, con lo que sea que ustedes vayan a hacer, y al final les va a salir la muestra que es de 80. ¿Sí? No sé si ahí tienen alguna duda. Hasta ahí. Nada, chicas, confirmo. Tenía una duda, dije. Hasta Dime. ahí todo. Entendí lo que toca realizar la fórmula y todo eso. Ya, listo Sí, entonces. una pregunta. Esa tablita Dime. de ahí arriba igual queda. ¿Esa? Esta aquí, No, esta de la de aquí. abajo. La de abajo. Esa Sí, es. chicas. Esto también queda igual porque es el índice de confianza.
o sea, por ejemplo, los niveles que ustedes pueden usar. En este caso, nosotros vamos a usar un 95%, que es 1.96, ¿no es cierto? Que ya lo tienen definido aquí. Como nosotros estamos utilizando ese nivel de confianza, entonces de ley va la tablita. Pero aquí, si falta algo, ¿qué falta ahí en esa tabla? Si es que me entendieron desde el capítulo 1, ¿qué falta ahí en esa tabla? Lo elaborado por. Exacto, faltan las referencias. Pero ¿se acuerdan que nosotros habíamos quedado en un formato en especial? Si es una imagen descargada de internet, poner ilustración. ¿Se acuerdan? Sí. Ya, pero espérenme un momentito, déjenme ver dónde está. Ya, aquí está. Déjenme ver, creo que tenía por acá yo. Inge, o sea que a esa tabla también tenemos que poner, digamos, tabla 1 y así. Ya, pero no sería tabla 1. Dependiendo, si por ejemplo en tu capítulo 1 tuviste 5 tablas, esa primera tabla del capítulo, tabla número Mm, 6, continúa la claro. numeración. Sí, porfa, Ay, déjenme ya, ya. ver. Por aquí yo tengo ya, parámetros tesis, y ya verán. Entonces, yo les había dicho que se pone ilustración cuando es una imagen del internet, ¿no es cierto? Ponen figura cuando es algo que ustedes crean. ¿Sí? Si ustedes hicieron un organizador gráfico, como es hecho por ustedes, se pondría figura. Una imagen de internet descargada sería ilustración, ¿ya? Gráficos para todos los gráficos que tengan algún tipo de porcentaje, etcétera, etcétera. Y tabla cuando tenga algún tipo también de porcentaje, ¿ya? Entonces aquí, en el capítulo 2, ¿qué sería esta parte de acá? Sería tabla, ¿no es cierto? Sería tabla y la fuente. No sé si hasta ahí quedó claro. ¿Cómo la fuente, Inge? Esa sería lo que, digamos, nuestro nombre. No, esta tabla ustedes no hicieron, o sea, ustedes no se inventaron estos valores, o estos valores no fue de su autoría. Tendrían que poner como pusieron en el capítulo 1. Tabla con igualmente con las referencias, insertar título. En este caso no sería ilustración, ¿no es cierto? Sino sería tabla, por lo que Tabla. es, o tiene números estadísticos, tiene porcentajes. Entonces, en este caso no sería, sino sería tabla, ¿ya? En este caso, como solo estoy trabajando en un archivo, obviamente que va a ser la tabla 1. Entonces, por ejemplo, acá, valores de confianza para la encuesta, por ejemplo, me invento, ¿ya? Y acá debajo tendrían ustedes que poner, ¿cómo les dije que pongan cómo es? Fuente. Elaborado. Fuente nada más era, ¿verdad? Tal cual como lo hicieron en el capítulo 1. Pondrían Oiga, fuente. pero Dime. Inge, o sea, esa tabla es sacada del internet, la que estamos viendo ahorita, o Sí, tenemos que ustedes. hacer nosotros. No, esta tabla es sacada del internet, ¿ya? Es que estos valores ya están definidos, esto ya está inventado, esto ya hay. O sea, si ustedes Ah, buscan ya, tabla ya. de confianza, les va a salir esta de aquí. Ponen, pegan la tabla con los valores de Z, ¿sí? Y ponen la referencia y fuente. Ponen la fuente de la página web o del libro. Si es que es una página web, ya saben que tienen que utilizar acortadores, ¿sí? Eso nada más, ¿ya? Entonces, de igual manera, como les comentaba, especifican o explican qué necesita o qué significa cada variable, como tienen acá, ¿sí? Aquí hacen el desarrollo con la inserción de fórmulas o ecuaciones, desarrollan la fórmula de arriba reemplazando los valores, y aquí tendrían que tener 80. Y acá hacen un párrafo de conclusión. Como resultado, se ha obtenido una muestra a la que se debe hacer la encuesta con una totalidad de, en este caso, 80 personas, ¿sí? Que es la muestra que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Luego tenemos la parte de lo que son técnicas e instrumentos, ¿ya? Entonces, dentro de las técnicas e instrumentos diría la encuesta, que es lo que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Entonces ustedes ponen acá abajo qué es la encuesta, ¿sí? De igual manera, si sacan de un libro, del internet, de alguna página del internet, copian el párrafo, parafrasean y ponen la fuente, ¿ya? Y luego aquí lo que tienen que hacer es pegar
la encuesta que ustedes me mandaron en Word, la encuesta que yo ya revisé, ¿sí? Entonces, esa encuesta que que yo ya revisé, eso le cogen y le pegan aquí, ¿ya? Tal cual como tienen acá en este ejemplo. Le pegan ahí la encuesta, ¿ya? Con las preguntas y las opciones, ¿ya? Y luego, en la parte de análisis de resultados, vamos a hacer el análisis, ¿sí? De cada pregunta. Por ejemplo, en esta encuesta de aquí, la primera pregunta es esta parte de acá, ¿no es cierto? Esta pregunta. ¿Considera usted que será factible realizar la configuración de un servidor? Tal, 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 tal. Van a la parte de análisis de resultados y tendrían que pegar la primera pregunta. ¿Considera usted que sería factible realizar la configuración? ¿No es cierto? ¿Ya? O pueden pegarle la parte de que le sale en el Google Forms, ¿sí? Si ustedes ven el Google Forms en la parte de respuestas, ustedes ya deben tener los cuadros comparativos, ¿sí? Si no, caso contrario, lo pueden hacer en el Excel, ¿ya? Para hacer esto, simplemente tienen que hacer o tienen que ver, simplemente pegar un gráfico estadístico nada más en el Excel. Y eso le copian y le pegan aquí en el Word. De igual manera sucede con esta parte de los literales y respuestas. Por ejemplo, aquí ustedes especifican literales que ha tenido esta pregunta. En este caso, esta pregunta solamente ha tenido 2 literales. Sí, no. En nuestro caso, va a tener 3 literales. Poco, nada, mucho. ¿Ya? Y las respuestas que ha tenido cada opción. Para poco, ¿cuántas preguntas o cuántas personas contestaron poco? ¿Cuántas O personas sea, contestaron mucho? o Dime. sea, Inge, que no hay problema si es que ya, o sea, pegamos los gráficos de ahí del Forms, del Google No Forms. habría problema con los gráficos del Forms, en especial los gráficos que son así, a manera de pastel. Eso lo pueden copiar y pegar del Forms, ¿ya? Pero el cuadro sí les va a tocar hacer a ustedes. Si es que no hay un cuadro que saque como resultado el Forms, el Google Forms, ustedes van a tener que hacer la tablita y poner cuántas respuestas tuvo cada literal, cuántas personas contestaron poco, cuántas personas contestaron mucho, cuántas personas contestaron nada, ¿ya? Y el gráfico del form sí le pueden pegar aquí, ¿ya? Pero obviamente van a tener que poner lo que es la referencia, tanto para la parte del pastel como para la tabla, ¿sí? Entonces, ponen el gráfico del pastel y en este caso también tendrían que ponerle como gráfico, porque es un gráfico estadístico, es un gráfico que tiene porcentajes, ¿ya? Entonces le pondrían ahí gráfico número 1, respuestas, pregunta 1, y abajo sería elaborado por su nombre, porque ustedes están haciendo eso, ¿sí? Y en el caso de la tabla sería lo mismo. Sería, por ejemplo, tabla número 3, por ejemplo, ¿sí? Respuestas por cada literal. Pregunta 1, ¿sí? Tienen que ponerle un título acorde a la pregunta, ¿sí? Y elaborado por su nombre, ¿ya? Tal cual como estaban poniendo las referencias en el capítulo 1. ¿Sí me hago entender? Chicas, ¿sí me hago entender, chicas? Contesten, porfa. Si no, luego yo paso y luego están preguntando. No, Inge, Sí, sí se entiende. ¿Ya? Luego verán, después de que ustedes hacen el grafiquito de pastel y la parte de la tabla de las respuestas por cada literal, tienen que poner esto, interpretación. Y lo que van a poner es lo siguiente. En este caso, como la muestra es de 100 personas, se le pone así. De las 100 personas a las que fue aplicada la encuesta, los resultados muestran que el 65% de las personas opinan que sí, justo estos valores de acá, ¿ya? Es factible, a ver, esperen, ya me perdí. De las 100 personas a las que fue aplicada la encuesta, los resultados muestran que el 65% de las personas opinan que sí es factible realizar la configuración de un servidor. Aquí tienen que hacer referencia a la pregunta. O sea, esta es la pregunta. ¿Considera usted que sería factible realizar la configuración de un servidor de correo en el instituto? 65 personas contestaron que sí, ¿ya? Entonces, 65% de las personas opinan que sí es factible realizar lo que mencionan en la pregunta 1, ¿ya? Ya. Mientras que un 35% de los encuestados opinan que no, ¿ya? En su caso van a tener 3 opciones. Por ejemplo, de las 80 personas a las que fue aplicada la encuesta, los resultados muestran que el 10% de las personas opinan que poco. No conocen o conocen muy poco acerca de la temática que ustedes planteen en la pregunta 1, ¿sí?
El 30% opina o conoce mucho o tiene bastante conocimiento de la temática que ustedes están mencionando en la pregunta 1, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice realizar una configuración de un servidor de correo. Por lo tanto, 65 personas opinan que sí es factible la implementación o configuración del servidor de correo. Lo mismo van a hacer ustedes con su pregunta, dependiendo de la temática que ustedes propusieron ahí, ¿sí? Y van a hacer lo mismo para cada pregunta. Pasan a la pregunta 2, le pegan, ¿no es cierto? Van a tener ustedes que hacer el cuadrito de las respuestas por literal y pegar el gráfico de pastel que obtienen del Forms. Poner las respectivas referencias, ¿sí? Y poner la parte de interpretación. Y de igual manera, de las 80 personas a las que fue aplicada la encuesta, los resultados muestran que el 27% considera que sí, dependiendo de sus opciones, obviamente, ¿sí? Y así sucesivamente van a hacer. Dime, dime. Digamos que pego la imagen del Forms. ¿Sería ilustración o sería gráfico? En este caso es un gráfico estadístico, ¿ya? Tienes que ponerle como gráfico. Todos los gráficos o todas las imágenes que van a pegar del Forms van a ser gráficos. Y estas tablas obviamente van a ser tablas, ¿sí? Porque ahí estamos utilizando lo que son estadísticos y porcentajes. Entonces, para el gráfico o para la imagen que copias del Google Forms sería gráfico. Y para el otro sería tabla, ¿ya? Y de igual manera, como les digo, hacen para todo, hacen lo mismo, o sea, la misma estructura por cada pregunta. Copian la pregunta, copian el gráfico de pastel del Forms, pegan o hacen ustedes mismos su propia tablita de respuestas por cada literal y hacen la interpretación. De las 50 personas encuestadas, los resultados muestran que el 10% tiene mucho conocimiento. Por ejemplo, aquí, miren, está un ejemplo de nuestras opciones. De las 100 personas encuestadas, los resultados muestran que el 25% tiene mucho conocimiento del programa RoundCube, mientras que el 36% de los encuestados opina o considera que tiene poco conocimiento del programa. ¿Sí? Además, del 39% de encuestados considera que no conoce dicho programa, ¿ya? Entonces, ustedes van a ir jugando ahí con la redacción en base a las preguntas o en base a las opciones que ustedes tienen aquí. No se olviden de que la tabla y el gráfico tienen que tener referencias. Gráfico, tabla, número, el que sea, elaborado por su persona, o sea, su nombre, ¿ya? De igual manera, o sea, es la misma estructura por cada pregunta, y así sucesivamente hasta terminar las 10 preguntas, ¿ya? Una vez que ustedes terminen las 10 preguntas, bueno, en este caso esta encuesta solamente tiene 9, van a colocar las conclusiones parciales del capítulo, ¿sí? En base a todo lo que ustedes hicieron, en base a todas las preguntas que aplicaron, la encuesta que aplicaron, ¿qué concluyen de todo eso? Mínimo tres conclusiones. Y obviamente las partes de las viñetas tienen que ser un círculo, tal cual como se manejó en el capítulo 1, ¿sí? Eso es todo el capítulo 2. Solamente es el análisis y la interpretación de la encuesta. Como ustedes vieron, como yo les indiqué, con la misma estructura. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas, chicas? Inge, una consulta. Por ejemplo, en el nombre de la tabla puede ser lo mismo para las 10 preguntas. En el nombre de la tabla. Sí, al momento de referenciar. Sí, podría ser, pero hace referencia a la pregunta, o sea, nombre igual, pero pregunta 9. O, por ejemplo, tabla de respuestas, pregunta 1. Tabla de respuestas, pregunta 2. Tabla de respuestas, pregunta 3. Y así sucesivamente. Si es que era eso a lo que te referías. De ahí tu nombre, de ley va a ir, tanto en el gráfico como en la tabla. Eso, Sí. chicas, no sé si ya está entendido hasta ahí. ¿Y hasta cuándo hay que enviarle, Inge? Esto hasta el día miércoles, chicas, porfa. Para yo hacer las respectivas revisiones. Si hay cambios, les mando y el viernes ya eso se aprueba. Y la otra semana comenzamos ya el capítulo 3. Ya, Inge. Ya listo. Hasta el miércoles o jueves máximo, porfa, para yo poder revisar con tiempo, por favor. Eso nada más, chicas. Ya mismo se acaba la reunión, entonces esto igualmente lo voy